vamos a entrar en detalle en este momento con Ricardo Giraldo. Él es representante legal del Ejército Gaitanista de Colombia. Ricardo, muy buenos días, ¿cómo está? Y Andrés Arteaga. Y también lo tenemos por Zoom, Andrés Arteaga, abogado penalista. Aquí tenemos uno de nuestros invitados presencial, el otro lo tenemos por Zoom. Vamos a saludar primero a Andrés. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien usted, Sebastián, Catalina, Linda, gracias por esta invitación. De verdad que muy contento de estar en esta mañana acompañándonos. Vamos a saludar por Zoom en este momento a Ricardo Giraldo, representante legal del Ejército Gaitanista de Colombia. Ricardo, ¿nos escucha? Muy buenos días, ya estamos conectados con usted. Muy buenos días, sí, claro, los escucho perfectos. Muy bien, vamos entonces a entrar en detalle en este asunto que ha sido tema informativo, tema de noticia. El Clan del Golfo acepta sentarse en conversación con el presidente Gustavo Petro luego de esta invitación que les hizo el primer mandatario. Ese es el tema que vamos a tratar a continuación con nuestros dos invitados. Pues comencemos haciendo un poco de contexto, abogado, comencemos con usted. Empecemos hablando un poco de esta situación. ¿Qué es lo que se presenta? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y cuál es esa invitación? ¿Cuál es el contexto inicial para darle apertura a este tema? Claro que sí, un contexto inicial que tenemos en este marco viene siendo un conflicto que históricamente se ha desarrollado en Colombia. Este conflicto, entre otras cosas, se da en el marco de lo que viene siendo unas disidencias, si se quieren, unos conflictos armados, y a partir de eso, pues entonces empezamos a ver los distintos procesos de paz que se han adelantado por distintos gobiernos a lo largo de la historia y que en principio pues estamos frente a una situación bastante compleja del país. Sin embargo, como abogado, puedo decir que cuando hablamos del diálogo e invitamos al diálogo y a sentarnos a una mesa a revisar este tipo de situaciones, entendemos el derecho como ese sistema dialógico que nos permite, entre otras cosas, poder acercarnos en lo que viene siendo las diferencias, como es este caso. Ricardo, démosle paso a su opinión para que usted nos cuente entonces cuál es en este momento la posición del Ejército Gaitanista de Colombia, qué es lo que ellos dicen, cuál es su intención también en este diálogo. Es importante aclarar algo, y es que ellos, el Ejército Gaitanista de Colombia, desde el inicio del gobierno del presidente Petro, creo que fue el primer grupo armado ilegal, que eso pues no se nos puede olvidar que es un grupo armado ilegal, fue el primero que alzó la mano y dijo que se sumaba a la paz total del gobierno Petro como una política de Estado. Tanto así que desde el 7 de agosto del 2022 decretaron un cese unilateral de acciones ofensivas contra la fuerza pública, ofensivas, no defensivas, y eso es lo que han respetado hasta el momento. Y no se cansan en cada comunicado que expiden en reiterar ese mensaje de paz y esa unión que ellos quieren hacerlo. Incluso el día, bueno, la semana pasada, no recuerdo el día, creo que fue el sábado, en un evento, en un foro por la paz que hubo en el corregimiento de Puerto Vélez, en el municipio de Achí, en el sur de Bolívar, llegó un mensaje de uno de los comandantes del Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista, donde reiteraba ese acompañamiento a la paz total. Y el mensaje del presidente Petro, pues aunque lo dijo en una forma, digámoslo, despectiva con el grupo al que represento, pues ellos no le pararon bolas, por decirlo de esa manera, a la forma en lo que decía, sino al mensaje de fondo, que era una invitación a negociar con esa estructura armada, y ellos por supuesto la aceptaron sin ningún temor. Ricardo, ¿hasta qué punto está la voluntad de paz de quienes usted representa? Muchos sectores políticos han cuestionado que se den estos diálogos, se den estos acercamientos cuando siguen las estructuras delincuenciales pues operando en los territorios. Hablamos de la extorsión, el microtráfico, el desplazamiento y demás. ¿Cuál es la voluntad de paz de quienes usted representa? Pues es una voluntad real, sin duda, porque miren que es el grupo armado ilegal más grande que existe en Colombia, y yo me atrevo a decirlo sin temor que en Latinoamérica ya por fin la Defensoría del Pueblo reconoce, el gobierno, que son alrededor de 14.000 hombres en armas. Eso es mucha gente para estar armada todavía en este conflicto armado colombiano. Pues tienen la voluntad de paz y así lo han demostrado. Miren ustedes que las operaciones militares más grandes que han habido en los últimos tiempos
contra estructuras armadas ilegales, contra grupos armados ilegales, ha sido contra el Ejército Gaitanista de Colombia. Operaciones como Agamenón 1, Agamenón 2, otro tipo de operaciones, y la reactivación de hace un mes del presidente Petro de las operaciones Agamenón 1 y con grupos especiales como grupo de hombres lobo, no sé qué, que ya se inventan unos nombres que parecen de película. Entonces, la voluntad así está ahí. Y lo que dices del tema de extorsión, de microtráfico, pues es que esa es la idea, que se acabe todas ese tipo de economías, que esas sí son tipo de economías ilegales, y poder transitar hacia una paz con legalidad. Abogado, usted nos dice que hay voluntad, pero también podríamos decir que este acercamiento comienza con pie izquierdo, porque en las últimas horas el propio presidente de la República pues denunció que el Clan del Golfo bloqueó vías de acceso a un evento presidencial en Tierra Alta, Córdoba. Y quiero que esta pregunta la respondan los dos y empezar también aquí con el abogado Andrés para que nos haga un análisis de, bueno, esto se dijo en las últimas horas que el Clan del Golfo acepta la conversación, pero está denunciando el presidente un bloqueo de vías por parte de este grupo. Esto obedece y hace referencia a lo que viene siendo las condiciones mediante las cuales se puede entrar a dialogar. Hay que hacer una diferencia marcada entre lo que viene siendo un diálogo y propiamente lo que es una negociación. El diálogo lo que nos permite, entre otras cosas, es sentarnos a la mesa entre pares, entre iguales, escucharnos, porque es que históricamente en Colombia es difícil escucharnos, y a partir de ahí empezar a mirar lo que viene siendo esas diferencias que se tienen, pero esa voluntad de paz que se tiene y ese sometimiento que se busca, pues debe estar acompañado de acciones reales que busquen precisamente materializar lo que viene siendo esa paz total. A partir de allí es donde debemos, entre otras cosas, entrar a revisar cuáles son las condiciones de ese sometimiento, cuáles son las condiciones propiamente de ese diálogo para poder llegar a una negociación. Y abogado Ricardo Giraldo, que también nos responda a él, Sebastián, pues, ¿será que se comienza con un tropiezo? Es muy pertinente tu pregunta y la acotación del doctor Arteaga. Pues mira, yo incluso cuando salió la noticia del bloqueo le dije al presidente en un post de X o de Twitter, como lo quieran llamar, que no se dejara amilanar por comentarios y por sensacionalismos de los que son en verdaderos enemigos de la paz. Porque en la primera víctima de la guerra siempre va a ser la verdad, y esto van a empezar a atacar. Muy extraño que un día después, ni las 24 horas habían pasado de que el gobierno invita al ejército gaitanista a una negociación, y ya se inventan un supuesto bloqueo que se lo atribuyen al ejército gaitanista. Y se lo dije, es imposible que haya un bloqueo de un grupo armado ilegal en Córdoba, con 3 batallones que existen allá de la fuerza pública, con guardia presidencial, porque estaba el presidente Petro, y que no dejaban pasar líderes. Eso es falso. Luego, por la noche, salió la noticia donde se aclara que los bloqueos eran de la población que exigían falta de un rector de un colegio, problemas con el cauce del río, y no por acciones del ejército gaitanista. Y esto salió en un medio de amplia circulación nacional, que es Caracol Noticias, que para nada es afín al ejército gaitanista, porque es que ningún medio lo es ni tiene por qué serlo. Entonces, siempre van a haber sopismas de distracción y chivos expiatorios, porque al ejército gaitanista todo lo que pase se lo atribuyen a ellos sin el más mínimo asomo de corroboración. Ahora, lo que dice el doctor Arteaga es cierto, hay que buscar la forma de llegar a sentarnos, a dialogar entre pares, pero también hay que aclararle, es que el ejército gaitanista se va a sentar a negociar, no a someterse. Y eso se ha dicho desde el inicio, no va a haber sometimiento para esa estructura. Sí, Ricardo, precisamente con eso que usted menciona, en este caso no es un sometimiento, sino una negociación. Y cuando hablamos de negociación es que tiene que haber ganancia de parte y parte. ¿Cómo buscan ganar entonces en este caso ustedes? ¿Qué es lo que le proponen al gobierno nacional? ¿Cuál es esa voluntad de paz? Yo insisto en eso. ¿Qué es lo que van ustedes a negociar en este caso para que pueda haber un sometimiento a la justicia? A ver, recuerda que no son ustedes, son ellos. Yo no pertenezco al ejército gaitanista. ¿A quién usted representa, señora? El ejército gaitanista, ¿qué es lo que pretende? Que haya paz y restauración de los territorios en las zonas de influencia y control territorial de esa estructura armada. ¿Eso qué significa? Que se sienten en una mesa
a negociar, no nos puede dar miedo el término, a negociar o a conversar o a dialogar, porque yo al fin y al cabo no he visto la diferencia, sino que nos da miedo decir negociar, porque ya hay que darles un reconocimiento político y para no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero que se siente con las verdaderas víctimas del conflicto y con las comunidades donde ellos tienen alta influencia a construir escenarios de paz y de cómo se van a restaurar esos territorios, porque es que no puede volver a suceder que en un momento sean engañados con un sometimiento y en unos pocos años les toque volverse a rearmar, emerjan nuevos grupos armados para autoprotegerse, proteger a sus comunidades o de alguna manera sobrevivir de cierto tipo de economías. Y eso es lo que ha pasado en Colombia, porque siempre han sido engañados en los procesos de paz que al fin y al cabo resultan ser un sometimiento, que un sometimiento no soluciona el problema de un conflicto armado. Esto lo debe saber el doctor Arteaga, que en Colombia han habido alrededor de 52 procesos de sometimiento y el conflicto armado no se ha acabado. Seguimos 60 años más y si vamos a continuar, si no nos damos la pela, como se dice coloquialmente, y sentarnos y dialogar de paz y de verdaderos problemas del conflicto. Lo que pasa es que nos da miedo hablar en una mesa de paz y de negociación por un asunto muy especial, y es que creen los políticos que sentarse a negociar es ir a hablar de ellos, a montarles falsos positivos judiciales o a decir que son financiados, apoyados por X o Y políticos, y eso no es lo que pretende el ejército gaitanista. Sí, doctor Andrés, jurídicamente, ¿qué tan viable es esta figura, teniendo en cuenta, pues, en este caso el Clan del Golfo es tenido o visto por el gobierno nacional como una estructura delincuencial? Hablamos de 14.000 hombres, que nos lo acaba de mencionar el abogado Ricardo. ¿Cómo ve usted jurídicamente esta figura? ¿Es viable o no en Colombia? Absolutamente, jurídicamente, si esto lo miramos desde lo que viene siendo la historia de Colombia, la coyuntura propia jurídica que nosotros tenemos, es absolutamente viable que estos diálogos y que este tránsito a la paz y que las justicias transicionales se puedan dar. ¿Cuál es el asunto? El doctor Ricardo pues sí ha hablado de una cuestión bastante importante, y es que históricamente en Colombia el gobierno, los gobiernos de turno han incumplido cada uno de esos acuerdos. Se incumplen los acuerdos de paz, se incumplen estas negociaciones, y propiamente lo que se da y lo que se busca es estas disidencias o otros grupos al márgenes de la ley se empiezan a fomentar precisamente porque el gobierno, el Estado como tal, no ha cumplido con su palabra. Entonces, a partir de eso, si empezamos a mirar una mesa de diálogos y nos sentamos a negociar condiciones como tal de paz, es absolutamente viable dentro del marco jurídico como tal. Ahora bien, hay algo muy importante en esto que hay que destacar. Ellos hablan que la pretensión inicial del gobierno es un sometimiento. Ellos no tienen una voluntad de sometimiento, ellos quieren negociar. Sin embargo, ahí hay un punto que nos encuentra todo, y es que tanto el gobierno como este grupo, ellos quieren la paz. Nadie más quiere la paz en Colombia que aquellos que son combatientes y que la padecen día a día. Abogado Andrés y abogado Ricardo también, ¿qué confianza puede tener la ciudadanía en este tipo de procesos cuando en el primer proceso de paz con las FARC pues salieron las disidencias y en últimas pues el problema de pronto era más grande, pero ahora se está acrecentando con las FARC? Ahora hay un cese bilateral al fuego con las disidencias de Iván Mordisco, siguen las negociaciones y los diálogos, pero ya ese cese bilateral habla de una fragmentación de ese proceso y de una fractura de esos diálogos. ¿Qué confianza puede tener la ciudadanía, el ciudadano de a pie en estos procesos que comienzan, que son por supuesto bastante difíciles, pero que a la larga de pronto no dan una garantía de que se vayan a llegar a feliz término? Lo que pasa es que todo está por darse, todo está por verse. Precisamente apenas estamos en una fase, y desde mi concepto inicial, primaria, en el cual se están haciendo unos acercamientos con ellos. A partir de ahí hay que empezar a establecer cuál es el marco jurídico, cuáles son los contornos y los extremos para poder llevar a cabo esta negociación. A partir de eso, entonces será el gobierno nacional y propiamente los voceros quienes van a dar respuestas a estas situaciones y decir cuáles son las garantías que se tienen. Más allá, la ciudadanía no debe ver tanto el entorno o el contexto social, sino propiamente la voluntad del gobierno, no solamente de sentarse al diálogo, sino también de cumplir con lo que allí se pueda pactar. Y abogado Ricardo, en este sentido, con la voluntad que tienen en este momento de negociación desde el Ejército Gaitanista de Colombia, pues hay posibilidades, como usted lo ve en este inicio, que también ha habido una terminología de parte y parte, y ya lo mencionó
¿no? No es una intención de sometimiento, sino de una negociación política. ¿Qué futuro promisorio se le puede ver a esto? De pronto es muy rápido para visionar en dónde puede terminar, pero ¿cuál podría ser su opinión? Lo que pasa es que hay que hacer varias claridades frente a lo que dices. El cese bilateral al fuego con el MC de las FARC fue suspendido, recuerda, fue suspendido hace unos 2 o 3 días por unas acciones, pues yo no sé, el presidente decía que al perro no lo capaban 2 veces, pero las estructuras de la guerrilla yo no sé cuántas veces han podido hacer ese tipo de cirugías con el presidente. Fue suspendido el cese al fuego con ellos. ¿Y cuál es la diferencia entre una estructura armada con línea de mando clara, coherente y consistente con una que no lo tiene? Y es que el ejército gaetanista sí lo tiene. Tiene una estructura piramidal con 5 comandantes de Estado Mayor, y lo que ellos deciden es aplicado en todas las estructuras y en todas sus bases. Lo que pasa con las guerrillas, no. Por eso es diferente el tipo de negociación. Hay un asunto que mencionas que es muy importante, la desconfianza de la gente. Yo creo que la gente no puede dejar de desconfiar. Hay que desconfiar, o sea, hay que ser cautelosos, precavidos. Lo que pasa es que hay que ir paso a paso mirando a ver qué es lo que va pasando con estos procesos de negociación. ¿Qué pasó? ¿Por qué se vuelven a rearmar? Y en eso estoy de acuerdo con el doctor Arteaga, y es que el fracaso de los otros sometimientos ha sido brutal por algo muy sencillo, y es que se olvidaron de las víctimas y de la base de sus propios grupos armados. Se olvidaron del combatiente raso, del que está en el monte, el que hace centinela, el que presta guardia, del que patrulla, en fin, se olvidaron de sus campesinos y de sus víctimas. Mire, hoy en día en la negociación con las FARC, ¿quiénes son los que están bien? Pues los honorables senadores. De resto, todo el mundo está mal. ¿Cuántos firmantes de paz han muerto? Y lo más grave es que los asesinatos de los firmantes de paz, el 90% ha sido cometido por las mismas estructuras disidentes, que es un contrasentido. Entonces, mientras no se construya paz con las bases, con el soldado, con el combatiente raso y con las verdaderas víctimas, porque no son con las víctimas inventadas, sino con las verdaderas víctimas y comunidades de estas poblaciones, pues yo creo que la confianza se va a crear y va a ser un éxito una negociación de paz. Pues, abogado, a propósito de eso que usted menciona, pues hay que decir que esta organización hace presencia en 59 municipios de Antioquia. Entonces aquí el tema de las comunidades afectadas pues tendría que tener un lugar muy importante en esa negociación. Le voy a hacer otra pregunta que nos devuelve un poco en el tiempo, porque en el año 2017 recordemos que Otoniel había manifestado su interés de hacer un acercamiento con el gobierno. Ahora las cosas han cambiado, estamos en el año 2024. Chiquito Malo, que fue un excombatiente de las FARC, es el que está en cabeza de esta organización, y podrían ser pensamientos son muy diferentes. ¿Cómo ve en parte ya de este líder de la organización pues el verdadero interés de hacer este acercamiento con el gobierno? Bien, muy importante lo que dices. Yo no conozco a Chiquito Malo, yo conozco al comandante Javier. Y otra cosa, el excomandante Otoniel, cuando se iniciaron esos diálogos en el 2016, porque se iniciaron fue en el 2016, llegaron al punto de la ley 1908 del 2018. Y usted le puede preguntar al doctor Arteaga, esa ley 1908 del 2018, ¿para qué sirvió? Para absolutamente nada, porque era una ley de sometimiento. Nadie se sometió a esa ley, ninguna estructura se sometió. Lo que hizo fue hacer una división, que es el gran error de las leyes, y es ponerle nombre y apellido a los grupos. Y es que hizo la diferenciación entre grupos de delincuencia organizada y grupo armado organizado. Y lo único que ha servido es para judicializar a un poco de personas, dejarlas de manera preventiva en las cárceles entre 3 y 4 años, cuando el delito, si lo aceptan, pues fácilmente podrían salir en ese tipo en ese lapso, por decirlo de esa manera. Entonces, esa negociación o este acercamiento que hicieron en esa época, las AGC en ese momento eran autodefensas gaetanistas, pues se convirtió en una ley de sometimiento, y como ya lo sabemos históricamente, esa ley no sirvió para absolutamente nada, porque
nadie se sometió a esa ley y ellos en esa época también fueron engañados por el gobierno porque sostuvieron muchísimas reuniones y desde La Habana pues llegó la orden de que con ellos no se podía negociar, sino que debían ser exterminados. El mismo error que yo estoy suplicando que se acabe en este momento, que no cometamos el mismo error, que aprendamos de los errores. El exterminio a punta de bala no sirve. Si eso fuera así, el presidente Álvaro Uribe hubiera acabado con todos los grupos y no los acabó. Doctor Ricardo, son 7 de la mañana, 5 minutos y seguimos hablando de este tema tan importante como el Clan del Golfo acepta esta invitación del gobierno nacional de unos acercamientos, de un posible sometimiento a la justicia. Pues para hablar sobre este tema tenemos dos puntos de vista, dos orillas, por lo menos la posición jurídica que nos ayuda a entender cómo se daría este proceso, y también tenemos en este caso a un invitado que está conectado vía Zoom, que es el representante, el abogado de esta organización catalina. Así es, Sebastián, vamos a continuar entonces esta conversación que ya traíamos desde antes de las 7 de la mañana, solo que quisimos actualizarlos con las noticias más importantes a esta hora, siendo las 7 de la mañana 6 minutos. Apenas muchas personas se están uniendo a esta conversación y en este momento, en esta conversación pues tan interesante, estábamos hablando, abogado Andrés, del estatus político. ¿Lo tienen, no lo tienen? ¿Cuál es el estatus en este momento del Ejército Gaitanista de Colombia, como ahora se llaman? Comúnmente la gente los conoce como el Clan del Golfo todavía. Y pues, ¿qué caminos podría abrir entonces la justicia colombiana de cara a esta invitación a la que ellos dicen no es un sometimiento, es un diálogo? ¿Qué podría pasar entonces si Colombia, el gobierno, qué podría hacer? ¿Qué abanicos de posibilidades se les podría abrir a ellos de cara a esta negociación que claramente ellos lo dicen, es política? Bueno, vamos por partes. Lo primero que usted me pregunta es acerca del estatus que actualmente se tiene. Lo que hay que decir es que, en efecto, al día de hoy, el doctor Ricardo me corregirá en eso, no se cuenta con un estatus político precisamente porque se ha tratado a ellos como delincuencia convencional o común, ¿sí? Y eso tiene pues su origen propiamente en lo que viene siendo los delitos políticos como tal. Entender que es un delito político en Colombia, entender si en efecto hay un tema altruista o propiamente lo que se busca es generar un nuevo orden jurídico, un nuevo orden social, si es lo que se quiere, o propiamente estamos hablando de delincuencia convencional, que esto es lo que históricamente, insisto en lo mismo, el gobierno nacional o el Estado de Colombia tiene una deuda directamente con estas personas. ¿Y por qué? Porque se han incumplido lo que han sido algunos acuerdos y frente a ese incumplimiento es donde vuelven nuevamente y se alzan en armas. Lo que se está buscando entonces, pues desde mi punto de vista, es revisar ese asunto, sentarnos en el diálogo, sentarnos a la mesa, negociar y propiamente adquirir lo que viene siendo ese estatus político, si se quiere, para a partir de allí poder tener algunas negociaciones y algunas situaciones que se pueden dar en el marco de lo que viene siendo todo este diálogo. Hagamos la pausa, abogado, para que le demos la palabra al abogado Ricardo. Abogado, ¿son delincuencia común? ¿Qué estatus tiene el Ejército Gaitanista de Colombia? Usted que lo representa. A ver, lo que pasa es que hay que mirar desde la orilla que se tenga. Pues yo también podría decir que delincuencia común son aquellos que extorsionan, viven de la minería ilegal, de cobrar impuestos del narcotráfico, en fin. Dígame un solo grupo armado en Colombia que no se ha señalado esas actividades. Ninguno. Todos están en lo mismo, porque todos en la guerra tienen que vivir de lo mismo, a no ser que vivan de impuestos del Estado. Y ninguno, salvo el ELN, que al parecer iban a financiar su desarme y su negociación con impuestos de los colombianos, todos sobreviven de economías ilegales. Pero eso es un asunto más de fondo. Ahora, el doctor Arteaga hablaba del delito político como reconocimiento. En el Código Penal colombiano y en ninguna ley colombiana se habla de qué es el delito político. No existe el delito político. Existen unas conductas tipificadas en el Código Penal que afectarían contra el orden constitucional y legal, que es la rebelión, la sedición, la sonada, en fin. Pues yo no puedo ver una estructura armada como el Ejército Gaitanista de Colombia que sea diferente a un grupo armado sedicioso. Ellos cometen el delito de sedición. Eso es
desconocerlo sería irse en contra de la realidad. Entonces, de estatus político, pero es que el estatus político, a ver, es que nos quedamos con el embeleco del reconocimiento político de hace 50, 60 años, que decían, con los que estaban en el delito de rebelión, que era para tomar el poder por las armas, y eso ya está mandado a recoger. O sea, eso no es así. Sí. Un grupo armado ilegal no solo tiene reconocimiento político o estatus políticos porque quiera cambiar el modelo constitucional y legal de un Estado, son los que quieren hacer verdaderos cambios sociales en las regiones, y eso es lo que hacen los grupos armados ilegales. Sí, abogado. Es que es precisamente eso lo que Ricardo plantea, que absolutamente estamos de acuerdo en esa orilla, y es que es necesario desde las metodologías actuales replantear, ¿cierto?, lo que la concepción propia, no tanto jurídica, sino más bien coloquial, se entiende como lo que son los delitos políticos versus esos delitos comunes, y que propiamente esos delitos que van a atentar contra lo que viene siendo ese orden institucional y legal jurídico que se tiene en nuestro Estado. A partir de allí son debates que se van a tener que empezar a replantear, porque sí, nos hemos quedado anquilosados en el tiempo pensando en estas situaciones, y que propiamente ya ahorita los grupos al márgenes de la ley, todo el que se alce en arma, pues actualmente ya tienen otras proyecciones distintas a la que inicialmente se podría plantear, y a partir de eso es que no nos permite quizás de alguna manera entender de forma fehaciente esta situación, porque entonces a partir de eso todos podrían estar en esta misma situación o todos podrían estar excluidos, porque bien lo dice el doctor Ricardo, pues cuando empezamos a mirar todas estas actividades, llamémoslas ilícitas o economías ilícitas, pues entonces estamos mirando que en su mayoría todos los grupos pues las estarían practicando. Sí, quería preguntarle al doctor Ricardo qué tan sólida en este caso está el ejército gaitanista de Colombia, y cuando le pregunto desde el término sólido es precisamente buscando entender qué tanto le copian en términos coloquiales la base a quienes dirigen o comandan esta organización delincuencial, teniendo en cuenta lo que pasó, por ejemplo, si miramos el retrovisor con los diálogos con las FARC y vemos las disidencias en un posible acuerdo con el gobierno nacional, qué tanto podrían copiar las bases a lo que se logre llegar en ese acuerdo. Me encanta tu pregunta y muy apropiada y afortunada. En absolutamente todo, un 100% les copian, como hay que decirlo coloquialmente para que nos entiendan. Desde la base existe una admiración, respeto hacia el Estado Mayor, y toda orden que el Estado Mayor emite son cumplidas por todas las bases. Miren ustedes, 14.000 hombres. No, algunos dicen, no, están chicaneando, listo, pónganle en 5.000 o 6.000. Les parece poquito, 6.000 hombres armados. Eso es demasiada gente. Y todas las bases les copian. Miren, llevan 19 meses donde vienen con... lo que pasa es que muchos dirán, pero este sí es conchudo, ¿cómo le van a pedir respeto a un grupo armado ilegal? Pero hay que hacerlo. Todo el mundo merece un respeto, y más si se quiere avanzar a la paz. Pero mire todos los atropellos que han soportado esta estructura armada por parte de la fuerza pública, y siguen ahí. En otros escenarios ya hubieran decretado acciones militares contra la fuerza pública, y siguen ahí, siguen estando con esa voluntad. Doctor Ricardo, pero ¿cómo entender ideológicamente lo que usted menciona cuando vemos que, por ejemplo, a la estructura llegan también disidentes de las FARC o de otras organizaciones delincuenciales que se suman a estas filas? Ideológicamente pareciera ser que eso va en contravía de lo que usted menciona. En lo absoluto. Lo que pasa es que nadie ha preguntado por la ideología del ejército gaitanista. Lo que pasa es que todavía lo siguen viendo, algunos lo siguen viendo como el clan del Golfo, como un clan mafioso, y se les nota el odio y la rabia por decirles ejército gaitanista, ¿no? Por eso la gente hay que respetarle su propia identidad. Ellos son gaitanistas, y Gaitán podría hacer todo menos de derecha. O pues, yo no sé, me ha tocado ponerme a estudiar un poco de la forma de pensar de Gaitán, y Gaitán podría ser absolutamente todo menos de derecha. Entonces, por eso era un estigma cuando les decían paramilitares, descendientes de los paramilitares. Eso es absolutamente falso. La ideología de ellos, por lo que luchan, es por sus propias comunidades.
Y estas estructuras armadas que se unen a ellos, pues yo creo que las fallas ya son de los otros grupos a los que se les vuelan, porque si fueran tan buenos, pues no se irían para otro grupo armado, ¿no les parece? Sí, quería preguntarle al doctor Andrés, en este caso, en esta misma línea, ¿cómo el gobierno nacional tendría control de quienes en realidad hagan parte de la estructura? Porque en este momento, como lo escuchábamos vos del parte del doctor Ricardo, tienen un cálculo de aproximadamente unos 14.000 hombres, pero en el momento de un diálogo, ¿cómo podrían establecer quienes en realidad hacen parte de esta estructura y no, como hemos visto, la llegada incluso de disidentes o miembros de otras estructuras delincuenciales? Lo que pasa es que, bien lo plantea el doctor Ricardo, pues entonces desde lo que viene siendo la ideología puntualmente de ellos, pues en estos momentos se ve que están recibiendo a diferentes, llamémoslos, combatientes o personas que quieran hacer parte de este grupo. A partir de eso, el tema o la pregunta hay que replantearla y hay que empezar a mirar desde el tema de la negociación que se dé en el momento del reconocimiento, porque esto es un diálogo que no se puede dar a espaldas, uno, de las víctimas, ni a espaldas de la comunidad internacional. En ese orden de ideas va a tener que haber de parte de ellos lo que viene siendo esclarecer quiénes son sus miembros, cuáles son sus organizaciones, dónde hacen presencia, y básicamente eso no es un tema complejo, porque pues son grupos que durante el tiempo se han estado investigando, ¿cierto? La Fiscalía General de la Nación, han habido capturas, sabemos dónde hace presencia, por lo menos el Estado conoce dónde hace presencia, en qué municipios del país, cuál es el término territorial que ellos tienen para esto. Entonces esto es un tema que netamente pues se va a tener que trasladar a una mesa, y a partir de eso quiénes son los que se pueden someter a estas negociaciones, quiénes son los que hacen parte, y a partir de eso el gobierno nacional empezar a enlistarlos para poder tenerlos en cuenta, porque esto puede traer lo que viene siendo en términos de negociaciones algunas prebendas jurídicas, que es lo normal que se esté buscando en eso, porque ya estamos claros que no están buscando un sometimiento, y frente a esa situación se está buscando un punto de disenso, o más bien un punto de partida donde podamos encontrarnos ambas partes, y a partir de allí trazar lo que viene siendo un tema jurídico para poder cumplir con esto. Abogado Ricardo, el presidente cuando hizo esta invitación dijo varios términos que son importantes resaltar. Él decía, vamos a negociar o guerreamos, y dejen esos comportamientos traquetos, dejen de traquetear. A su vez, el Ejército Gaitanista de Colombia le responde en el enunciado, en el comunicado, dice textual: a pesar de que el presidente desconoce nuestra identidad al denominarnos Clan del Golfo, en términos de la conversación como inicia, desde la invitación del presidente y la respuesta del Ejército Gaitanista de Colombia, el ambiente comienza bien, comienza en buenos términos para comenzar a evolucionar y avanzar en este proceso de negociación. Pues mira, cuando yo escuché esa alocución del presidente, a mí me dieron por ahí 3 infartos. Yo, esta gente se va a explotar porque los trató muy mal. Y me sorprendió muchísimo la respuesta de ellos, de decirle, vea, pese a eso, seguimos y aceptamos su propuesta de negociación. Eso es algo muy importante, eso es un mensaje valiosísimo para el presidente, porque otro grupo eminentemente guerrerista pues le hubiera dicho, bueno, usted quiere guerra, guerra va a tener, y le dijeron, usted quiere guerra, nosotros queremos paz y aceptamos su invitación a negociar. Eso es un mensaje muy importante, guerrerista de parte de ellos, y si es así, pues el balón le quedó otra vez al presidente, porque le dijeron, sí, venga, aceptamos su negociación. El balón ya le quedó al presidente nuevamente, se lo había tirado a ellos, se lo devolvieron, y con una jugada maravillosa, y es aceptándole, porque en otra época la respuesta hubiese sido diferente. Doctor Ricardo, usted ha hablado con sus clientes sobre este caso, la reparación de víctimas, ¿lo tendrían como un punto fundamental en esa negociación? Es que ese es el primer punto de una eventual agenda de negociación, las víctimas. Yo he escrito mucho sobre eso, y es las víctimas para cuándo. Porque es que aquí nosotros nos enfrascamos, somos tan egoístas en el conflicto colombiano que solo pensamos en el yo con yo, es decir, en qué beneficios voy a tener yo, pero nadie habla de qué va a pasar con las víctimas y estas comunidades. Es que el verdadero problema del conflicto, si no es con su solución con las víctimas y con las comunidades,
pues conflicto van a seguir y van a seguir nuevos grupos emergentes, disidentes, células durmientes, en fin, van a seguir y van a seguir. Lo que se necesita es una reparación de las víctimas. Ahora, la reparación, ¿cómo, en qué forma se puede hacer? Van a seguir dándole la plática a mandarla para el centralismo en Bogotá, y los bienes que sigan los hijos de los senadores y de los ministros y de los familiares usando estos bienes para sus vacaciones y sus paris de colegio y de universidad de los hijos de estos políticos, o se los van a entregar a las víctimas para que puedan vivir. Y bueno, en Colombia no se vive, sino que se sobrevive, que puedan sobrevivir con estas reparaciones. El primer punto tiene que ser las víctimas y las comunidades, y eso el ejército gaitanista ha sido reiterativo desde el principio, desde mucho antes incluso de que yo llegara a representarlos a ellos. Sí. Doctor Andrés, la última pregunta, de acuerdo con todo el panorama, el análisis, lo que hemos hablado, ¿esta es la puerta de entrada para otras organizaciones delincuenciales en Colombia? Vemos que son muchas, por lo menos en una región metropolitana como el Valle de Aburrá, vemos los diálogos que se están dando en la cárcel de Itagüí, pero esto sería una puerta posiblemente para diálogos entre el gobierno y otras estructuras delincuenciales, ¿sería otra figura legal, por llamarlo así? Podría ser, nunca nos podemos cerrar al diálogo, y yo creo que hay algo que destacar frente a las otras organizaciones y propiamente el diálogo para poder alcanzar una paz total. Y es que la JEP esta semana nos dio un espaldarazo, si se quiere, a todos los colombianos de esperanza, en el cual aceptan a Salvatore Mancuso como tribunal prevalente, lo aceptan en la JEP precisamente para que pueda desarrollar lo que viene siendo estos diálogos. Y es una persona que en su oficio será bastante interesante porque pues fue un excombatiente y muchos de ellos fue un exjefe que ahorita también se van a empezar a someter. Esto abre una puerta. La puerta está, como colombianos, como abogado, como defensor de lo que viene siendo los derechos humanos y las garantías ciudadanas, nunca nos podemos cerrar a las puertas del diálogo, precisamente porque lo que estamos buscando son los derechos de las víctimas, personas que han padecido la guerra, y que básicamente ojalá que este sea un camino mediante el cual las otras organizaciones, los otros grupos al márgenes de la ley, pues lo tomen como espejo, referencia, y puedan ir por esa misma senda, siempre y cuando no se cometan los mismos errores que se han cometido en otros acuerdos, entre tanto que son círculos viciosos jurídicos, donde son jurisdicciones que ya lo sabemos no tienen tribunal de cierre, y entonces a partir de eso son personas que se someten, que cumplen, pero que el gobierno, el Estado no les ha cumplido, y propiamente lo que hace es que vuelve y se prolifera un alzamiento de armas y nuevos grupos al márgenes de la ley. Bueno, pues abogado Andrés Arteaga, muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta mesa de conversación, en esta mesa de redacción. También al abogado Ricardo Giraldo, representante legal del Ejército Gaitanista de Colombia, como hoy se llaman comúnmente el Clan del Golfo, como la gente también los conoce ahora como Ejército Gaitanista de Colombia. Gracias por acompañarnos también. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Aquí estaré siempre que ustedes amablemente me extiendan una invitación. Muchísimas gracias. Seguramente, abogado, vamos a volver con sus declaraciones porque este tema pues va a comenzar y seguirá dando más de qué hablar.